Saludos. Yo soy Aurelio Lorenzo, estudiante de la Maestría de Planificación y Gestión de la Educación en la Universidad Católica Santo Domingo. En el día de hoy vamos a realizar un video tutorial que tiene que ver con la asignatura de Planificación, Gestión y Organización de la Educación a partir del régimen dominicano, del régimen democrático dominicano, con la maestra Betsaida Kelly Santana. En el día de hoy queremos mostrarle cuáles han sido los diferentes cambios, las modificaciones que ha venido sufriendo la educación dominicana con el paso de los años, lo que se llama las modificaciones que ha tenido el sistema dominicano con el paso de los años y a través de los diferentes gobiernos que han pasado por nuestro país. Comenzamos un poquito viendo a partir desde el año 1492, donde llegan los españoles a nuestra isla. En este momento se encuentran una población en nuestro país que son los taínos, los aborígenes, el cual tenían un sistema basado en transmisión, es decir, que no había un escrito, no había un sistema de escritura, sino que lo que se hacía a través de viva voz, es decir, que se pasaba de generación en generación. Posteriormente a esto, inicia ya en los años 1502, en los años 1506, se crea lo que se llama la primera institución educativa, o ya con un formato formal, valga la redundancia, cuando llegan los frailes dominicos a la República Dominicana. En este caso, con los frailes en la Orden de San Francisco, se comienza a hacer lo que se llama ya una enseñanza un poquito más formal, porque se enseña a leer, a escribir y sobre todo la enseñanza religiosa, que era como un fundamento en ese momento. También otra parte muy importante, que ya a partir del año 1509, esta formación de la escritura, de la educación, se formaliza un poquito más en el sistema educativo, porque su filosofía se caracterizaba porque ya estaba en una orientación de una educación elitista, donde solamente algunas personas tenían derecho a la educación o tenían acceso, como eran los hijos de los españoles. Pero más adelante aparece ya una educación donde se integran los hijos de los caciques y también los hijos de los esclavos. También más adelante, un acontecimiento muy importante que pasa es ya en el año 1838, se funda la primera universidad de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde ya esta universidad abre un campo mucho más amplio de la educación dominicana, teniendo 4 facultades: la de Medicina, Derecho, Tecnología y Arte. Más adelante, ya en los años 1800, 1801, los frailes dominicos, que eran quienes tenían el control en ese momento de la educación dominicana, abandonan el país y por tanto la universidad tiene que cerrar. Cierra porque ellos eran quienes tenían los conocimientos, las capacidades para impartir la docencia de la universidad y abandonan el país. Más adelante, en los años 1815 a 1821, la universidad hace una reapertura con el presidente José Núñez de Cáceres, donde ya la universidad en ese momento recupera la soberanía a través de este gobierno bajo el rectorado del doctor José Núñez de Cáceres. Un acontecimiento importante que pasa posteriormente a esto es lo que se llama la ocupación haitiana a la parte española de la isla. En este momento de esta ocupación haitiana, la universidad se mantiene cerrada, porque a través de la ocupación los estudiantes fueron reclutados para formar parte de lo que se llama el servicio militar obligatorio. Entonces la universidad tiene que cerrar porque lo hace el régimen haitiano de esta manera. Otro acontecimiento posterior que se da, y viendo a ver cómo influye, cómo incide
en la educación dominicana es la independencia nacional dominicana. En esta época la educación se caracterizaba por ser elitista, porque estaba centrada en lo que se llama la capital solamente. Existían dos fuentes o dos fundamentos importantes en este momento, como eran los pensamientos duartianos y el fundamento de la enseñanza religiosa, que eran los que tenían la base de la educación en este momento. Más adelante, en los años 1845 al 51, aparece en la República Dominicana la primera escuela oficial, con el primer maestro Manuel Aidar, que se funda, así como fue la primera escuela, también fue el primer maestro de la República Dominicana, donde ya se modifica el sistema, el currículum dominicano en los diferentes niveles, que pasa el nivel primario, donde se le enseñaba a leer, a escribir, y también el nivel medio, que ya eran de formaciones administrativas orientadas a los trabajos y a la parte de la educación superior. Ya en los años 1860, estudiantes fueron reclutados para formar parte de lo que se llama el servicio militar obligatorio. Entonces, la universidad tiene que cerrar porque lo hace el régimen haitiano de esta manera. Otro acontecimiento posterior que se da, y viendo a ver cómo influye, cómo incide en la educación dominicana, es la independencia nacional dominicana. En esta época la educación se caracterizaba por ser elitista, porque estaba centrada en lo que se llama la capital solamente. Existían dos fuentes o dos fundamentos importantes en este momento, como eran los pensamientos duartianos y el fundamento de la enseñanza religiosa, que eran los que tenían la base de la educación en este momento. Más adelante, en los años 1845 al 51, aparece en la República Dominicana la primera escuela oficial, con el primer maestro Manuel Aidar, que se funda, así como fue la primera escuela, también fue el primer maestro de la República Dominicana, donde ya se modifica el sistema, el currículum dominicano en los diferentes niveles, que pasa el nivel primario, donde se le enseñaba a leer, a escribir, y también el nivel medio, que ya eran de formaciones administrativas orientadas a los trabajos y a la parte de la educación superior. Ya en los años 1865, en los años 1880, se da lo que se llama en la República Dominicana la restauración de la República, después de haber sido anexada a España. En estos años, a través de la inestabilidad política que vivió o que vivía la República Dominicana, la educación, con el presidente Santana, promulga una ley que restablece la apertura de la Universidad de Santo Domingo, la UAS. Esta vez, al igual que anterior, con 4 facultades, pero ahora se agregan unas que no estaban anteriormente. Otra cosa muy importante y un acontecimiento que marcó el desarrollo de la educación dominicana es cuando llega a nuestro país Eugenio María de Hostos, lo que se llama la educación hostosiana. Con Eugenio María de Hostos se funda, se crea en nuestro país lo que se llama la primera escuela normal para la formación de maestros normales, tanto en la parte de Santo Domingo como en la parte de Santiago. También se da la graduación de los primeros maestros normalistas, tanto masculino como femenino, en el Instituto de Señorita que estaba, que se llamaba Salomé Ureña de Enrique, que fue fundado en Santo Domingo. También se desarrolla aquí un poquito lo que se llamaba ya la educación nocturna, que eran para la clase obrera, que durante el día pues realizaban sus labores y en la noche podían ir a realizar sus estudios primarios y secundarios. Más adelante, ya en los años 1891 al 95, se crea lo que se llama un sistema rutinario y empírico, que es como una parte ya un poquito, que queda como un poquito de letargo, porque ya los conocimientos ya se enfocan en la parte del técnico profesional.
El Instituto Técnico Profesional dice que cierra su puerta en este momento. El sistema educativo tuvo como una pausa donde ya todo lo que se estaba aprendido, lo que se tenía aprendido era lo que se ponía en práctica. Se implementa lo que se llama la reforma fundamentada en la escuela normal. Una vez Eugenio María de Hostos llega a la República Dominicana, después de ver su desarrollo, su desenvolvimiento en la educación dominicana, pues el gobierno toma la decisión de nombrar a Eugenio María de Hostos como director general de lo que era la educación del nivel primario y también el encargado de todo lo que tenía que ver con la inspección de lo que era ya la escuela normal para la formación de los docentes en ese momento. Una época muy importante porque la República Dominicana recibió una gran transformación. Ya más adelante, en los años 1914, 1915, con la llegada del presidente Ramón Báez, transforma por decreto el Instituto Profesional, que ya vimos anteriormente, en Universidad de Santo Domingo, donde llega la primera maestra de San Francisco de Macorís, porque esta parte no había todavía tenido un maestro que impartiera, sino que estos pueblos del Cibao tenían que bajar a la parte de Santiago para poder obtener la educación. Ya en esta primera parte de lo que se llama de 1916 al 1924, se da en la República Dominicana lo que se llama la primera ocupación militar norteamericana. Aquí la educación recibe una transformación. ¿Por qué? Porque cierra la universidad y también las escuelas en todo el país. Esta ocupación cierra un poco el desarrollo de la educación dominicana. El gobierno de ocupación cambia todo lo que es el sistema educativo dominicano, modificando el currículo. Convierte ya las escuelas, la escuela primaria gratuita y obligatoria, de 7 años a 14 años. También las escuelas que eran de hembras y varones, que en ese momento estaban separados, hace escuela mixta y hace una unificación. Eso fue durante esa. También las escuelas que eran de hembras y varones, que en ese momento estaban separados, hace escuela mixta y hace una unificación. Eso fue durante esa primera ocupación militar norteamericana. Ya con el gobierno de Horacio Vázquez, un grupo de intelectuales se junta para hacer lo que se llama la creación de una escuela secundaria que lleva como nombre en honor a esa gran maestra de Ercilia Pepín, que recibe en ese momento también de educación una gran transformación. Ya posteriormente lo que se llama el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, también la educación recibe una modificación, porque la Universidad de Santo Domingo se vio privada de sus libertades en el cumplimiento, fruto de que vivía un gobierno dictatorial. En este caso dice que el gobierno de Trujillo prohibió la aplicación de la enseñanza hostosiana, que había sido la revolución que había vivido en la República Dominicana con Eugenio María de Hostos, y Trujillo prohíbe esa educación que ya estaba establecida en todo el país. Se introdujo lo que se llama el desayuno escolar en las escuelas hasta el 5º grado. Otra cosa importante que hizo el gobierno de Trujillo, aparte de la implementación del desayuno escolar, es establecer un concordato con la Iglesia Católica, en donde ya la religión católica iba a ser como la oficial de la nación. Más adelante, ya ustedes saben que surge lo que viene posterior al gobierno de Trujillo, viene el gobierno del profesor Juan Bosch, donde también, debido al poco tiempo que tuve en el gobierno, hizo algunas modificaciones, pero no pudo hacer tanto, debido a que solamente duró 7 meses en el gobierno. Ya luego llega lo que se llaman los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, donde sí la educación recibe grandes modificaciones. El renglón más importante durante estos 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer fue la construcción. Ese fue el renglón económico más importante, construcciones de grandes escuelas, pero se olvidó la parte humana,
y los salarios fueron congelados. Los mejores profesionales en ese momento tuvieron que abandonar la profesión de maestro y dedicarse a otra actividad porque ya los salarios estaban muy congelados y las condiciones de vida de un maestro eran muy precarias. En estos años se da lo que se llama, ya posterior a los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, se da en la República Dominicana ya lo que son los 12 años del gobierno del PRD, donde la República Dominicana también recibe y hace una gran transformación porque amplía la cobertura, se hacen creaciones de parte técnica, se reciben muchas modificaciones en todo lo que fue el currículum dominicano. Ya en los años de 1992 al 2002 se da en la República Dominicana lo que se llama el Plan Decenal de Educación, donde este plan de educación tenía unos objetivos muy específicos, las cuales eran erradicar totalmente el analfabetismo, mejorar las condiciones de vida del maestro dominicano, también una ampliación de la cobertura, que la educación pudiera llegar a la mayor cantidad de niños y niñas en nuestro país. Otra cosa importante que se desarrolló, sobre todo con el gobierno del doctor Leonel Fernández, fue que se dignificó las condiciones de vida del maestro, donde ya el maestro, un salario que tenía muy pobre, se le aumentó en más de un 100% el salario que le daba un maestro. También del año 2012 al 2020, en estos años la educación también recibió unas transformaciones importantísimas, como es la implementación del 4% para la educación y también otra cosa muy importante, la creación de la jornada extendida, donde ya la cobertura se amplía y llega a niños, lo que es el desayuno, la comida, la merienda, y muchas familias dominicanas pues pasan a tener una tranquilidad fruto de que a través de esta jornada extendida pues los niños comienzan a recibir unas mejores condiciones alimentarias y de la educación. Finalmente, ya en los años del 2022 al actual 2023, con el gobierno actual de nuestro presidente, tenemos con Luis Abinader lo que se llama el bono escolar. Este bono escolar se crea con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, sobre todo de los más vulnerables y de aquellos estudiantes que se quedaban fuera de los centros educativos. Y también tiene el objetivo de que ningún estudiante se quedara fuera del pan de la enseñanza, sino que tuviera la cobertura y tuviese la oportunidad también de obtener una oportunidad, ya sea en el sector público como en el sector privado, lo cual se hizo a través de un subsidio de $500 a los centros educativos privados que acogieran a estos estudiantes que no cabían en los centros educativos públicos. Hasta aquí nuestro video, espero que este video le haya ayudado a conocer un poco sobre la historia de nuestra educación dominicana y sobre todo de ver cómo fue desarrollándose y cómo fue obteniendo alguna modificación. Muchas gracias.